Hola oyentes de Radio Sefará, tenemos el gusto de volver a contar con Alicia Benmergui en Milim, la historia de las diásporas. ¿Qué tal, Alicia? Bien, muy bien. Bueno, ya saben que hemos empezado la semana, en la entrega anterior, mejor dicho, a hablar del significado de China también para la historia judía y para la historia judía en el contexto del imperialismo y el colonialismo en Oriente. Así que vamos a seguir desglosando esos detalles de esa historia, ¿no? Sí, pero además de China, también después vamos a hablar, en algún momento lo haremos, sobre la India y sobre los lugares donde los judíos vivieron, que estaban ubicados justamente en la ruta de la seda. Y esto entonces tiene mucha importancia en la historia de los judíos y de muchas invenciones y cosas que los judíos recogieron y llevaron después a Europa. Así que, y también tiene que ver mucho con la conquista de la península ibérica por los musulmanes, qué cosas llevaron y qué cosas los judíos llevaron también ahí. Así que bueno, sí, seguimos con esta, a mí me parece apasionante esta historia que no me parece demasiado conocida, por lo menos cada uno mira el mundo desde su propio rincón y bueno, evidentemente yo no la conocía bien, no la tenía tan clara. Bueno, sí, ¿comenzamos, Jorge? Sí, por cuando quieras. Bueno, lo que debo decir es que eh, estaba mirando, leyendo un texto que decía que el eurocentrismo, porque es cierto, yo en la facultad, en la carrera de historia, la historia comienza con la conquista de América, la historia de Occidente. Y entonces se dejó atrás toda la historia de Asia, de los países asiáticos, la importancia que tuvieron la China y la India. Y bueno, sí, también, ya que estamos hablando de historia, voy a hacer algunos otros comentarios, si no te molesta, Jorge. Bueno, por No. ejemplo, yo tengo un libro que me regaló una amiga, su hija fue a un colegio francés acá, que usaba un libro de historia francés. Y entonces yo estaba mirando y la historia para los franceses comienza en Grecia, la historia de Occidente. Ignora absolutamente, le da muy poca importancia a dónde comenzó la historia, la escritura y todo eso, que en realidad los griegos aprendieron y que tiene que ver con Medio Oriente y con la media luna fértil. Así que cada uno contó, pero sobre todo los europeos han contado, y sobre todo las potencias dominantes europeas han contado la historia donde más le gustó. Y ya, si no te molesta, Jorge, te voy a contar que un montón de libros de historia del arte, cuando antes se usaban los libros, yo los sigo usando, por ejemplo, los españoles, cuando esos libros se han editado en España, han tenido que agregar su propia historia del arte, porque en muchos textos italianos o franceses o algo así, había muy poco sobre la historia del arte de España, y ni te digo de Portugal. Y le pregunté a una amiga por qué, y me dijo, bueno, porque estas cosas tienen que ver con quién se consideró potencia en un momento dado en Europa y quiénes son los que eligen contar estas cosas. Así que así son las cosas. Entonces, vamos a hablar de China y la India. Qué bueno que nos han hecho el favor de contarnos que gracias a los musulmanes pudieron copiar el cero en la India, lo trajeron y bueno, gracias a eso nosotros llegamos hasta el álgebra. Bueno, listo, esto ya fue una disquisición un poco extensa. Lo que quiero decir es que China es una civilización muy antigua que estuvo formada por pequeños reinos hasta que en el siglo II antes de nuestra era, un guerrero que fue una figura bastante notable, une todo el territorio chino y da lugar, estamos hablando del siglo II antes de nuestra era, y forma la primera dinastía imperial que abarca todo el territorio chino. Esta dinastía se llamaba Qin o Qin. Parece ser que el nombre de China deriva de ahí. Y esta es la primera dinastía, es una dinastía breve, pero es una historia para mí fascinante. Tiene que ver con que este emperador es un guerrero, las formas que adoptan para llevar adelante la guerra y todo eso son
mucho más adelantados, digamos, si hay un sentido de adelantado o no, que lo que se va a usar en Europa. Y él es, en su tiempo, en Qin, que fue que gobernó con mano de hierro, establece por primera vez una unidad de pesas y medidas en todo el territorio chino. Entonces, una cosa así, yo cuando la leo, era un dictador terrible. Lo que también hay que entender es que en China los chinos lograron hacer canales que les sirvieron para a lo largo del río Amarillo. Otra vez lo voy a contar porque es una cosa súper interesante cómo lograron hacer estos canales. Entonces alguien me dijo, bueno, teniendo muchos esclavos, como fue lo que fue Egipto, sí, teniendo muchos esclavos, pero hubo ingenieros notables que adoptaron una técnica para que estos esclavos pudieran hacer estos canales y desarrollaron entonces estos chinos una agricultura que les permitió cultivar suficiente arroz para alimentar una gran cantidad de población. Y entonces, antiguamente, así como Europa estaba bastante deshabitada y tuvieron que los europeos correr del este al oeste para buscar territorio para poder lograr más comida, y después los portugueses salen a buscar caña de azúcar, salen a buscar comida al resto de del mundo conocido, estos chinos logran aumentar esta producción de arroz que puede, y entonces deriva en una gran cantidad de población, y lo que van a hacer es tener muchos campesinos, muchos esclavos. Los chinos siempre tuvieron una existencia, sobre todo el campesinado chino, miserable a lo largo de la historia. Y esa condición de miseria y todo eso aumentó peor más o menos para el siglo XIX con los culíes, donde estos campesinos chinos eran vendidos al mejor postor. Así que esta es una historia que tiene que ver verdaderamente con el imperialismo y el colonialismo. Y alguien se podrá decir, bueno, ¿qué tiene que ver con los judíos? Bueno, porque los judíos circulan por este territorio, y en esta época de Qin es cuando del emperador se empieza a construir la Gran Muralla, y hay todo un sistema de escritura, y es una escritura idéntica, y verdaderamente si estamos pensando que ese sistema de escritura todavía se sigue utilizando ahora, uno no puede quedar menos que fascinado por toda esta historia. Luego hay otra gran dinastía, quiero contar que es este emperador se hace construir una tumba. Se dice que esta tumba tiene metano, que no la pueden abrir, tienen mucho miedo. Estamos hablando en la China actual. Hay todo como una gran colina donde él está enterrado, y el temor es que este metano pueda causar, si la abren y entran a esta tumba, una gran explosión, así que con esta tumba nadie se metió. Pero para más o menos los años 70 se descubre, excavando, unos campesinos descubren una inmensa construcción donde están miles de estatuas de arcilla. Constituyen la guardia que protege al emperador. Y entonces están soldados a caballo, los caballos, están todas es una cosa impresionante. No me acuerdo cuántas estatuas hay ahí. Yo la vez pasada conté que leí en un texto que seguramente habrían los chinos aprendidos de los griegos. Y yo dije también, cuando lo estaba leyendo, eso es que tener una cabeza muy dominada también por el pensamiento dominante, que los chinos no los podían hacer por sí mismos, porque ninguna de estas estatuas son de arcilla, se parece una a la otra, y además tienen un estilo y algo que les es absolutamente propio. Bueno, este emperador se muere. Lo que tengo que decir es que estos chinos, además de la escritura, lo que van a inventar también muy tempranamente, mucho antes que lo que se hace en Europa, es una imprenta de tipos fijos. Hasta que en Europa Gutenberg inventa los tipos movibles, eso se usó, también se copió de los chinos para imprimir los textos.
Y la otra cosa que inventan es el papel. Y el papel es algo que los judíos van a llevar muy tempranamente a España, va, muy tempranamente cuando pueden, más o menos, creo que para el 1100 o 1200, no me acuerdo bien eso, que los hacen. Entonces, ¿por qué está todo esto, además del papel? La vez pasada conté la porcelana, la brújula, tienen una serie de invenciones notables. Bueno, y acá empieza, se establece en la dinastía Han, que esto es el 206 antes de nuestra era, antes de nuestra era, al 220, que va a ser en nuestra era, es el inicio del comercio de la ruta de la seda. Y esto va a llegar a todas partes. Los romanos, si alguien tiene la curiosidad de fijarse por dónde circuló esta ruta de la seda, es algo bastante increíble porque tiene que ver con comercio internacional. Y bueno, yo vuelvo a recordar que los judíos y los musulmanes son los que van a circular por esta ruta. No van a ser los únicos, pero son importantes porque los judíos son los primeros y los musulmanes, los siríes, que van a llevar productos y cosas a Europa. Van a ser los que van a participar en ese comercio, del cual después los europeos van a participar ampliamente. Pero los primeros en llevar productos a las ferias y todo eso son estos siríes y los judíos. Después del intento de la conquista, bueno, los musulmanes conquistaron España, pero cuando intentan entrar a Francia son rechazados y ahí no van a permitir la circulación los europeos de musulmanes en su territorio. Y los judíos quedan como mercaderes que van a participar en las distintas ferias existentes en Europa. Los shuk, que copiaron de los musulmanes, y en Venecia, todo el zoco, todas esas palabras que conocemos que son muy antiguas. Y entonces aquí lo que vamos a ver es, yo la vez pasada conté que son los que van a dominar y van a tener una participación muy importante en la elaboración de la seda. Esto va a ser en el sur de Italia. Y por eso hay tantos judíos que se llaman Dalaceta. Y yo dije que la invención de la seda es algo absolutamente chino. Parece ser que también esto fue en el siglo II antes de nuestra era, que descubren que el gusano de la seda, que se alimenta de la hoja de la morera, produce, y entonces ellos empiezan a elaborar los hilos de seda. Es un invento notable para su tiempo y para su época. Y esto por eso se la llama la ruta de la seda, porque para los europeos todo eso que van a transportar en sus alforjas, estos viajeros, muchos van a viajar con los camellos por esos enormes, larguísimos desiertos y todo eso. Por eso dije que había ciudades a lo largo de estas distintas, y había ciudades donde vivían los judíos, y también a través de los barcos, la navegación. Y entonces se llevan este invento, este descubrimiento, y lo van a imponer ahí en Sicilia, creo, sobre todo en Sicilia, donde los judíos van a elaborar la seda, es estas telas que son tan preciadas y tan solicitadas por los europeos. Tanto es así que los judíos en Sicilia van a tener el deber de hacer las ropas del rey cada vez que va a asumir un nuevo rey el trono. Ese era, no sé si era un privilegio o el deber que tenían los judíos. Y la otra cosa que también llevaron de aquí, ya lo conté la vez pasada, pero ellos inventan la porcelana. Y la porcelana es una porcelana de una calidad que les costó mucho a los europeos. Yo creo que conté que era la porcelana de Meissen, es la primera que logran, y eso es en el siglo XVII, en Alemania, en lo que ahora es Alemania, porque en el siglo XVII no era Alemania, y es la primera que logra esa calidad y esa semejanza que tenía la porcelana china, y que era un bien muy preciado, codiciado y admirado por los europeos. Lo que quiero contar y decir es que nosotros
nosotros, estoy hablando de los occidentales en el sentido ni mejores ni peores, hemos sido educados, y porque de hecho es así, durante el Renacimiento se descubre ahí, y en Florencia hay un gran constructor que construye la primera cúpula en un sentido moderno. En realidad los romanos ya lo habían hecho, y en Roma hay el templo más antiguo de la historia. Y uno piensa, siglo I de nuestra era, creo que eso es el Panteón que está ahí en Roma, que es el primer que queda de la antigüedad, como el primer templo. Yo nunca creí hasta que fui y lo vi, que el agua de la lluvia entraba por ese lugar que ellos tienen, que tenían para que saliera el humo. Se ve el cielo y las estrellas en el Panteón, y el Panteón está todavía ahí erguido y le sigue entrando el agua. Así que nadie puede negar que los romanos eran extraordinarios constructores. Lo que nadie me contó a mí, nadie me lo dijo hasta que me puse a estudiarlo por mi cuenta. Una carrera de historia no puede abarcar una historia tan pero tan larga, que los chinos, pero sobre todo los indios, hacían unas cúpulas notables mucho antes que los romanos, y que por supuesto este secreto que es vuelto a descubrir y a ser valorado, porque por 500 años, no sé, en este momento no estoy haciendo el cálculo, hasta el Renacimiento las cúpulas no se hacían en Europa. Ahora todas las cúpulas que hay en Occidente son una derivación de esa cúpula que se construyó en Santa María del Fiore en Florencia. Bueno, así que lo que estoy tratando de explicar y contar es que hay toda una serie, se dice que cuando llegaron los musulmanes a Europa, una de las formas de la conquista que tienen para entrar a la península ibérica es con el uso de la pólvora, y también eso lo habían inventado los chinos, y la otra cosa que inventaron los chinos eran los fuegos artificiales. Son algunos de los inventos. El de la brújula ya tendría oportunidad de contarlo, y que además los chinos armaron una flota de barcos y recorrieron gran parte del mundo conocido. Creo que llegaron hasta África, se trajeron de allá una jirafa. No sé si vamos a tener tiempo de contar todas las cosas que hicieron estos chinos. Bueno, y acá estos viajeros van copiando, van trayendo, nosotros todos sabemos la historia de Marco Polo, que es el que se va con sus tíos, que eran mercaderes venecianos. Los venecianos fueron algunos junto con los portugueses también, y también los catalanes, ¿por qué no lo vamos a decir? Los grandes viajeros de la antigüedad. No es que antes existían España o Italia o algunos de estas, y creo que ya una vez hablamos de esto, me parece que sí, que yo conté cómo en Crimea los catalanes tenían, los aragoneses se decía, tenían colonias donde dominaban el comercio, y los venecianos han dominado todo lo que era el Egeo, toda esa región era propiedad de ellos. Bueno, cuando van los tíos, la familia de el Marco Polo va con sus tíos, se instalan ahí en China, y entonces él después escribe, cuando vuelve a Venecia, escribe ese libro que fue llamado el libro, o algunos le dicen los viajes de Marco Polo, o el libro de las maravillas. ¿Tengo tiempo más para contar Son unos minutos, sí. Bueno, y ahí también trae los fideos, que son los fideos que todos pensamos que son originariamente italianos. Los que no estudiaron, no, los que no leyeron estas historias, pero no, en realidad los fideos o los tallarines también fueron un invento de los chinos, que se trae Marco Polo de allá. Entonces lo que nosotros vamos a seguir contando es cómo los judíos se establecen en China, cómo en algunos lugares la religión oficial que adopta el Estado chino, y esto es en el siglo II de nuestra era, es de lo que era la dinastía Han, era la de Confucio, que sigue siendo de alguna manera, influye mucho aún en todas estas civilizaciones que son herederas de China. Convengamos en que gran parte, creo que Japón no, pero el resto de las civilizaciones de Asia son herederas de la cultura china, son producto también
la conquista de China y de las costumbres que tuvieron los chinos. Este imperio notable que para el siglo XIX es reducido a la servidumbre por las potencias occidentales. Y bueno, y esto es otra historia que continúa, porque si lo miramos bien, cuando yo me puse a estudiar la historia de China, juro, pero les juro que es la pura verdad, no tenía idea que en Wuhan iban a ser una enfermedad de la cual estamos todos encerrados y todos aterrorizados, digamos la verdad, de no contagiarnos, que es el COVID. Así que es muy interesante plantearnos y hablar sobre ese pasado, que también tiene una profunda acción sobre nuestra actualidad. Y bueno, entonces ahí voy a contar un poco la historia donde se establecieron los chinos, por qué los chinos maltratan tanto a la población musulmana que tienen ahí. Hay muchos judíos que salen a protestar, eso lo hacen en Inglaterra, creo que incluso judíos ortodoxos, por todo lo que pasa en esa provincia musulmana y por todo el sufrimiento que tiene esa población musulmana ahí en China. Bueno, también dicen que cuando los musulmanes salen a la conquista del mundo, parece que entraron en China, en algún momento logran establecerse en algún lugar, pero parece que tampoco fueron, aunque las conquistas musulmanas no se caracterizaron por la crueldad, que yo sepa, que conozca. Pero bueno, parece que ahí sí o no sé qué cosa, así que cuando los chinos se los pudieron sacar de encima, se tomaron su revancha. Y bueno, evidentemente el pasado lejano también está relacionado con nuestro presente y es poder hablar de todo esto. Bueno, y nosotros hablaremos de los judíos y de los judíos chinos, y que en Israel, no sé ahora, pero había un almirante de ascendencia china y ellos se consideraban, los que son descendientes de Caifen, se consideran judíos. Así que de esto vamos a seguir hablando en nuestros próximos encuentros. No sé si esto te completa todo lo que podemos haber hablado, o vamos a seguir hablando sobre esta historia, Jorge. Bueno, si no es esta vez, pues en la próxima seguiremos completando esta introducción a este tremendo territorio y con una tremenda cantidad de población que es nada menos que China. Muchas gracias por habernos presentado. Jorge, un poquito a la próxima vez, porque no hablé nada más ni nada menos que de la Gran Muralla China. Así que es algo que les debo para nuestra próxima charla. Nada más ni nada menos. Bueno, nos encontramos próximamente. Hasta la próxima. Chao. Buena suerte.